Libro de Éxodo. Éxodo capítulo 2. Y la última vez que estuvimos viendo la semana pasada, bueno, semana pasada no, la otra, estuvimos viendo cómo Moisés tiene que huir porque Moisés mata a un egipcio. Él ve que hay un egipcio y un judío, un israelita que se estaban peleando, y él sale en su defensa y lo mata. A partir de ese momento, pues ocurre lo que vamos a ver. Dice, oyendo Faraón, versículo 15, Éxodo capítulo 2, versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas le respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó del agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Una de las cosas, hermanos, que la Biblia nos dice continuamente, la Biblia y nuestra propia experiencia, es que todo tiene sus consecuencias. Esta mañana también lo estaba comentando allí en Utrera con otro pasaje, pero estaba comentando también que todo tiene sus consecuencias, todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. A veces las consecuencias van a ser cuestión de horas, y a veces las consecuencias se va a dar cuenta uno a los 50 años. Pero todo en nuestra vida tiene sus consecuencias. Cuando cometemos pecado hay consecuencias. Cuando hay desobediencia hay consecuencias. Cuando hacemos cosas que son indebidas siempre hay consecuencias. Que se lo pregunten al rey David. Que se lo pregunten al rey David, que tenía un reino más o menos estable, tenía un reino más o menos fuerte, lo tenía todo controlado más o menos, y a raíz de la debacle espiritual, el pecado tan tremendo que tuvo con Betsabé, que incluyó el asesinato de una forma premeditada, atroz, horrible, del marido de Betsabé, tuvo sus consecuencias. Tuvo una consecuencia que es verdad que Dios lo perdonó. Pero fijaros que esas consecuencias de David no fueron consecuencias inmediatas. David se dio cuenta que había cometido un pecado tremendo a los 6, 7, 8 meses, depende del... Hay eruditos que nos dicen a los 6 meses, otros eruditos bíblicos dicen al cabo del año, que es cuando Natán se presenta y le dice a David que había pecado. Durante ese tiempo David no se había dado cuenta, no era consciente, había pasado página, miraba para otro lado, no sabemos muy bien por qué, no se ve en ese texto, en ese tiempo, no se ve que él tuviese realmente, digamos, un remordimiento, una conciencia de pecado. Pero cuando llega Natán y le cuenta la parábola de la corderita y tal, y le dice, tú eres ese hombre, él enseguida, David, se da cuenta que él fue el que pecó, tanto con la muerte del marido de Betsabé como la historia de adulterio que tuvo con ella, y tuvo sus consecuencias. Dios lo perdonó, eso lo vemos claramente en el Salmo 51, lo vemos en el Salmo 32, Dios lo perdonó, y de qué forma tremenda Dios lo perdonó, pero tuvo sus consecuencias. A partir de ese momento el pecado no fue igual, y la relación con su familia, con sus hijos, fue tremenda. A partir de ese momento él perdió toda la autoridad delante de sus hijos, tuvo sus consecuencias, no con el rey, no con el reinado, porque continuó con el reinado, pero cambiaron muchas cosas en la vida de David y cambió muchas cosas en la vida de su familia. Tuvo sus consecuencias. La traición de Judas tuvo sus consecuencias. Judas, por esas monedas de plata, esas monedas que tiraron al suelo para que lo cogieran, traicionó a Jesús. Y en vez de irse a celebrar el que había traicionado a Jesús y que se iba a la Choza Manuela a comer, pues se suicidó porque su corazón, aunque había traicionado a Jesús, no estaba en paz. La consecuencia que tuvo fue una consecuencia terrible, se ahorcó en una muerte terrible.
saltó porque no pudo vivir con su propia conciencia, no pudo vivir con su propia, con la iniciativa, con la cosa que hizo, y tuvo sus consecuencias. En este caso fue una consecuencia terrible, como es el suicidio. Y aquí ocurrió lo mismo. En el texto que hemos leído ocurrió lo mismo. Tuvo unas consecuencias para Moisés el hecho de matar al egipcio. Tuvo que escapar durante un montón de años, durante 30 y tantos años ha estado en la corte de Faraón, se ha criado con lo mejor, ha sido educado en la lengua de los egipcios, con los conocimientos de los egipcios, es una persona muy conocida, es un príncipe de Egipto. Claudio Josefo, el historiador romano, dice que podía llegar incluso a ser el faraón en aquel momento, era un general del ejército romano, del ejército egipcio, pero cuando pasó esto, cuando mató a este egipcio, pues tuvo que irse, porque la ira del faraón estaba también ahí contra él, y tuvo que escapar. Y sale corriendo y se va hacia Madián. Madián es una zona montañosa que está en Arabia Saudita y llega a la frontera con Jordania. Según los datos que yo he contrastado, que he estudiado para la predicación, es una zona muy desértica. Algunos comentaristas dicen que es una zona muy parecida a Marte en su manera de ser, en su entorno. Es una tierra parecida a Marte. Y allí es donde fue a parar Moisés, a la tierra de Madián. Esa fue la consecuencia que tuvo que pagar, y la tuvo que pagar durante 40 años. Tuvo que pagarla durante 40 años. En el versículo 16 dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Él llega a Madián. No fue un viaje corto, fue un viaje aproximadamente desde Egipto hasta Madián, hasta esa parte aproximadamente había unos 800 kilómetros, 850, 900, depende un poquito, pero unos 800 kilómetros según los estudiadores, los eruditos. 800 kilómetros que no tienen nada que ver con los 800 kilómetros de hoy en día. Hoy en día 800 kilómetros lo podemos hacer en coche, lo podemos hacer en avión, lo podemos hacer en tren, incluso lo podemos hacer en bicicleta, o en patinete también. En aquel tiempo no había nada de esto, en aquel tiempo se iba andando en burro, o en caballo, o en carro, pero normalmente se hacían por día varios kilómetros hasta llegar al sitio que se esperaba. 800 kilómetros de distancia, son muchos kilómetros en aquel momento. Es como de Sevilla a casi a Barcelona, un poquito menos, muchos kilómetros y largas jornadas de caminar para llegar hacia la tierra, hacia este lugar, hacia Madián. Y cuando llega, después de esos días de peregrinaje, de dormir por el camino, de comer por el camino, de ver caravanas, de hablar con la gente, de sentirse a lo mejor en un momento dado en peligro porque podían a lo mejor abordarlo o intentar robarlo, incluso matarle, como era costumbre. Desgraciadamente había muchos ladrones y muchos malhechores en todos esos sitios. Sin embargo, él llega, y cuando llega, se sienta. Porque está cansado. Fijaros que se sentó junto a un pozo. Llega, por fin está en la tierra que él había previsto llegar. Llega allí y se sienta junto a un pozo. Y me encanta esto, porque fijaros que la palabra de Dios, yo te animaría durante esta semana a que cojas una concordancia y busques todas las veces que aparece la palabra pozo. Y que hagas un estudio bíblico, tú en tu casa tranquilamente, sobre los pozos de la Biblia. Porque hay muchos pozos, y pozos importantes en la Escritura. Uno de esos pozos que nos habla la palabra de Dios la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 23. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 15 al 17. Este es un texto precioso. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 15 al 17. Y dice así: vamos a leer el versículo 14. Dijo: David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia:
¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron, y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Me encanta, me encanta. Este capítulo es un capítulo a veces muy descuidado, donde vemos donde conocemos a los valientes de David. Esos valientes de David que estuvieron con él desde el principio, esos valientes de David que se ocultaron también en las cuevas, esos que pertenecían a los 400 y pico que se fueron con él, que eran considerados malhechores, estaban también perseguidos por Saúl, y con el paso del tiempo se convirtieron en la guardia pretoriana, en la gente fiel, en la gente leal, en la gente que también ocuparon cargos de gobierno, de general en su reino, en el reino que fue posteriormente de David. Y fijaros que aquí encontramos que David está una tarde, un día, una mañana, una noche. David está en Belén, está en el campamento y se acuerda de Belén. David entonces estaba en el lugar frente y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo: ¡ah! ¡Qué calor hace aquí! ¡Ah! Y allí está Belén. ¡Ah! Yo he paseado por las calles de Belén. Yo conozco Belén. Allí he estado mucho tiempo. ¡Ah! Ese agua fresquita en medio del pueblo. ¡Ah! Ese agua que corre por ahí, que me gustaría beber agua. El agua de Belén. ¿Cuántos de aquí, cuando hemos ido a los campamentos de manantial de vida, cuando faltaban un poquito de kilómetros para llegar al manantial de vida, decíamos: ¡ah! Vamos a ver agua fresquita del manantial. Y algunos llevamos incluso cantimploras o botellas, y algunos cuando regresamos el sábado o el domingo también echamos agüita para el camino. ¡Ah! El agua de manantial de vida, qué poco queda. Pues David estaba allí y estaba diciendo: ¡ah! Si yo pudiese beber del agua de Belén, ese agua fresquita que bebía, que me caía por aquí. Ay, y David no está mandando. David no está diciendo: ¡a por agua! David no estaba haciendo eso. David está expresando un deseo. David está expresando un deseo en voz alta. Con tanta pasión, con tanta vehemencia, con tanto deseo, que los tres de sus valientes, 3 de sus soldados, 3 de las personas fieles que están con él, se enteran y le escuchan. Y entonces los 3 valientes, ante este deseo que tenía David, que no es una orden, que no se lo manda, simplemente muestra públicamente un deseo, los 3 valientes, yo me imagino la escena, David diciendo: si yo pudiese beber del agua fresquita de Belén. Y me imagino los 3 soldados, los 3 valientes a su alrededor. Y cuando dice esto, me imagino los 3 mirándose. Y me imagino a uno de ellos diciendo: vamos. Y a los otros diciendo: vamos. Y se fueron los 3. Y dice: entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén. Y entraron por allí, por los filisteos, con cuidado, que no lo viesen, arriesgando sus vidas para coger una cantimplora, un cubo, un vaso, algo, para llevárselo a David, para que viviese de ese ansia que él tenía de beber del pozo del agua de Belén. Y sacaron agua del pozo, que estaba junto a la puerta. Lo pudieron hacer, nadie les vio. Tomaron y la trajeron a David. Y cuando se lo llevan a David, le dicen: David, hemos estado allí, hemos cogido el agua que tú querías beber. Y David se queda perplejo. David se queda como diciendo: ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué? Hemos ido por agua, aquí tienes el agua. Te hemos traído 25.000 litros, aquí tienes el agua, para que puedas beber el agua de Belén. Y fijaros que David, en un gesto que le honra, en un gesto que con razón su gente lo quería tanto, con razón los soldados y la gente que lo seguían lo amaban tanto, porque él se preocupaba de la gente. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Cuando habla de la derramó para Jehová, lo que está diciendo es que hizo una adoración, una ofrenda a Dios. Él quería beber el agua, pero cuando él se da cuenta que sus 3 valientes, sus 3 soldados, sus 3 amigos habían estado dispuestos incluso a morir por el agua, él, en vez de tomarse ese agua para él, lo derrama delante del Señor como en una ofrenda. Señor, esta ofrenda a mí me encanta, pero te la doy a ti.
no puedo permitirme el lujo de ver algo que hubiese provocado la muerte de estos 3 valientes. No la quiso beber, la derramó delante de Dios en adoración. Y fijaos que él dice, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla, porque había puesto en peligro la vida de 3 hombres. Y es interesante cómo la Escritura, como el autor de 1 Samuel y 2 Samuel dice, los 3 valientes hicieron esto. Los 3 valientes hicieron esto. David tenía ganas de beber, pero David no estaba, cuando se enteró del hecho heroico, valiente, de sus 3 soldados, de sus 3 valientes, no la bebió por amor a ellos. Es que solamente le hubiese faltado decir, no lo hagáis más. Solamente le hubiese faltado, y no me extraña que yo lo dijera, no lo hagáis más. Si veis, si tengo alguna petición, no lo hagáis más. No merece la pena morir por un vaso de agua. Pero aquí encontramos la fidelidad, la lealtad de los amigos, de los soldados, de esos valientes por David. Cómo eran capaces de ofrecer su vida por David, y encontraban por otra parte el amor que también David le tenía a ellos. No quería tomar esa agua, que ellos incluso estaban dispuestos a morir por ese acto. Ese es uno de los pozos que aparece, el pozo del agua de Belén. ¿Quién le iba a decir a David que con los siglos después en Belén iba a nacer el agua de vida? ¿Quién le iba a hacer a David que con ese ansia que él tenía de agua, con el paso de los siglos iba a nacer realmente ese agua, ese Jesús que iba a cambiar, que iba a dar agua y nunca más vamos a tener sed? Hay otro pozo que te quiero comentar. Este no es un pozo tan agradable. Ven conmigo a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 15. Proverbios capítulo 5, versículo 15. Y mirad lo que dice. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Aquí el Salomón no está hablando del agua literal. Aquí no está hablando de beber, de cuando tienes un pozo en el campo y tú metes el cubo y levantas el cubo con agua y bebes del agua. Aquí no está hablando de ese tipo de agua. Lo que David está diciendo aquí, en el contexto del texto que tenemos aquí, lo que está hablando es: no engañes a tu mujer. No engañes a tu mujer. Bebe el agua con tu esposa. Disfruta de tu esposa. Ten relaciones con tu esposa. Pero no saques agua de otro sitio. No bebas de otro lugar. No te vayas con otra mujer. No engañes a tu esposa. Sino que realmente estés con ella. Bebe el agua de tu misma cisterna. Bebe del amor sexual con tu mujer, de tu propio pozo. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. Si después seguís leyendo el texto, vemos cómo nos dice que nos alegremos con la muerte de nuestra juventud, etcétera, etcétera. Esto es tremendamente importante en los tiempos que vivimos. En los tiempos que vivimos, alguien se pone en la meta, saca la pistola, la gente está dispuesta a correr, saca la pistola para arriba y dispara. Cuando yo dispare, todo se puede conseguir, todo se puede hacer. Cuando yo dispare, cualquier aventura, cualquier cosa, todo vale, no importa la mujer, no importa la fidelidad, no importa. Cuando yo dispare, a todo el mundo hace lo que quiera, 1, 2, 3, ¡pum! Y cada uno hace lo que quiere, como en los tiempos de los jueces. Estamos en un momento, en un tiempo, en el que la relación conyugal ya no es lo que era antes. Siempre ha habido engaños, siempre ha habido engaños, siempre ha habido adulterios. Esto es desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, siempre ha ocurrido. Pero estamos en un momento en el que el pecado sobreabunda de tal manera que no se le da importancia a esto. Hay páginas web que tú puedes ver, páginas web para hacer adulterio, donde te dan citas con alguien, sabiendo que tú estás casado, te ofrecen una cita con una mujer o con un hombre para tener una aventura. Esto es terrible.
Hoy en día el concepto de fidelidad, el concepto de lealtad, el concepto de tener relaciones con tu esposa o con tu esposo solamente, eso que tú cuando tú te casaste dices, prometes fidelidad, sí, tal y tal y tal, eso hoy en día es agua de borrajo para muchos. Lo importante es tener las aventuras y creerme, con esto te voy a decir que a mí me entristece mucho. Antiguamente, hace una serie de años, el adulterio en la iglesia evangélica era muy poco, apenas lo había, pero era muy poco. Hoy en día el adulterio en la iglesia evangélica es más que en el mundo, es más que en el mundo. Y esto es terrible, porque estamos acostumbrados, estamos viviendo, vamos a la iglesia y el que predica está teniendo relaciones con una que está ahí sentada. Y la que toca el piano está teniendo relaciones con uno que está ahí llevando la ofrenda. Y esto es terrible lo que está pasando. Y cada vez hay más iglesias destruidas por el adulterio del pastor o de líderes de la iglesia. Cada vez hay más gente sufriendo, con más problemas hermanos en la fe que son destruidos, que se apartan del Señor por las cosas que ven en cuanto a adulterio, en cuanto a engaños, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, hermano, bebe el agua de tu misma cisterna. Por eso hay que tener mucho cuidado también. Por eso tenemos que cuidar nuestro matrimonio. El matrimonio se cuida con respeto. El matrimonio se cuida con amor. El matrimonio se cuida interesándonos el uno por el otro. El matrimonio se cuida construyendo un hogar entre los dos y orando el uno por el otro. Pero el matrimonio también se construye, también se cuida teniendo una vida buena, una buena vida sexual. La vida sexual no es un pecado. La relación en el matrimonio no es un pecado. Considerar ser libres en esa relación en el matrimonio es una bendición, porque Dios nos da esa bendición en el matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado, pero dentro del matrimonio es una bendición. Bebe de tu misma cisterna, no permitas el adulterio. El adulterio comenzará cuando tú estés abriendo la puerta y estés con una persona y sin darte cuenta llega un momento en que ya no solamente abres la puerta, sino que dejas la puerta de par en par. Normalmente el adulterio ocurre cuando somos vulnerables, cuando las cosas no van bien, cuando nuestro matrimonio está haciendo agua, cuando me encuentro con alguien que me escucha, cuando me encuentro con alguien del sexo opuesto que, bueno, yo también he pasado por lo mismo, a ver, cuéntame, y nos vamos desahogando, el otro me escucha, y llega un momento en que puede ocurrir lo que al final ocurre, que es un engaño. Y como he dicho al principio, todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Cuidado. No sé si os he contado alguna vez que hace años estuve comiendo en casa de un pastor en Madrid, no voy a decir el pueblo porque se va, pero estuve comiendo en un pueblo de la provincia de Madrid con un pastor. Ese pastor había engañado a su esposa hace unos años. Había engañado a su esposa, estaba de pastor en el País Vasco y engañó a su esposa en el País Vasco, en una iglesia. Fue cogido, la esposa lo perdonó, la iglesia lo supo, la iglesia le dio una oportunidad, la esposa le dio una oportunidad y al cabo de un tiempo pasó de estar en el País Vasco, concretamente en Bilbao, y fue a Madrid y allí pastoreó otra iglesia en Madrid. Al cabo de un tiempo, este pastor que yo conozco y también conocí a su esposa, pues volvió a adulterar. Y claro, cuando volvió a adulterar, pues la cosa se complicó muchísimo más. Y resulta que su matrimonio, como no podía ser de otra manera, pues estaba mal, ya eran 2 veces. Y resulta que lo llamaron de un programa de televisión que echa los domingos por la mañana. Lo llamaron de un programa de televisión y fue este pastor para este programa de televisión de la segunda cadena, y el programa, yo no me acuerdo muy bien del programa, eran 3 o 4 programas que hablaban de un tema, y invitaron a este pastor y a una pastora. Yo conocía también a la pastora. No conocía a la pastora, a esta mujer, pero conocía a su hermano. Porque su hermano estuvo durante una serie de años en Utrecht. Conocía a su hermano. Esta pastora, esta mujer que fue invitada,
tenía problemas con su matrimonio. Tenía problemas con su matrimonio. Este hombre que fue invitado tenía problemas con su matrimonio. Estuvieron en este programa, 3 o 4 programas, yo creo que eso se graba en un día. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues terminaron, se pusieron a charlar, tomaron un cafelito, quedaron al día siguiente, ellos cada uno se fue contando sus problemas conyugales. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues lo que tuvo que ocurrir. Lo que tuvo que ocurrir, lo que pasó. Y al final, pues hubo un divorcio, los dos se divorciaron, al final él dejó el pastorado, ella también, de hecho ella también estaba dando clases de teología, él abandonó también la enseñanza de teología, y acabó todo aquello en un desastre. ¿Por qué? Porque bebieron el agua de otro pozo. Bebieron el agua de otro pozo. Lo que en un momento dado puede ser. Es interesante lo que dice el Salomón en el Cantar de los Cantares. No hagas despertar el amor hasta que Él venga. No hagas despertar el amor. A veces queremos abrimos las puertas, no va a pasar nada. Cuidado con las conversaciones. Cuidado entre lo que hablamos entre un hombre y una mujer. Cuidado con contar a la gente, a ciertas personas, mi matrimonio va mal, mi mujer no me escucha, mi marido no me hace caso, no tenemos relaciones, llevamos un año sin tener relaciones. Cuidado con ese tipo de comentarios, porque pueden abrir puertas para otra cosa. Y Salomón, en esa sabiduría que él tiene, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. David quería beber del agua del pozo de Belén. Bebe del pozo de la fidelidad. Yo sé que hoy en día no se vende esto. Yo me pongo ahí a predicar en medio de la calle y hablo y le digo a la gente ser fiel y la gente se muere de risa conmigo. Y contigo también se lo dice. Hoy en día la fidelidad no es un valor. Hoy en día la fidelidad no vale para nada. Hoy en día te dicen disfruta, lo que importa es que disfrute. Eso es lo que vale, y además te dice que tienes que disfrutar con un hombre, pues disfruta con un hombre. Que tienes que disfrutar con una mujer, pues disfruta con una mujer. Que tienes que disfrutar con 3, pues disfruta con los 3. Eso es lo que te dicen hoy en día. Eso es lo que te enseñan hoy en día. Bebe el agua de tu propia cisterna. Bébelo de tu propia cisterna y disfruta de esa cisterna. Porque forma parte del plan de Dios. Cuando llega Moisés a este lugar, fijaros lo que dice en el versículo 17. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Encontramos que se llegan allí y 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián llegan allí a sacar agua en el pozo para las ovejas. Y en ese momento hay un grupo de pastores que llegan y las echan allí. Esto es algo, 7 mujeres que van allí y llegan un grupo de hombres y dicen ¡eh! Aquí estamos nosotros, anda ya, marchado. Y empiezan a hacerle, en la película de los 10 mandamientos, se ve la escena de los 10 mandamientos, sí, de los 10 mandamientos, cuando se ve la escena que está Charlton Heston y llega, está allí con las hijas y vienen permitidme esta expresión, los chulillos del barrio, allí echando a las pastoras, a estas mujeres, y se ve a Charlton Heston con un palo allí peleándose con ellos, y como era Charlton Heston, pues lo venció. Y allí, pero no solamente lo obedeció Charlton Heston, es que nos dice que Moisés se levantó y los defendió. ¿Cómo tuvo? Claro, él estaba entrenado en la guerra, estaba entrenado en pelear, era un gran guerrero, Moisés, como vimos la otra semana. Y se levantó y los defendió a estas mujeres. Hoy en día, en fin, no sé quién verá esto, si alguien lo va a ver, pero hoy en día alguien de Podemos o de algún grupo verá ese texto y dirá: hay que quitarlo, porque a las mujeres no se pueden defender, es que ellas mismas se defienden. Y es verdad, las mujeres se defienden ellas mismas, soy consciente de eso. Pero a veces resulta que la fuerza física de un hombre no es igual que la de un hombre. Y aquí estaban estos hombres que no sabemos la cuantía, no sabemos cuánto eran, y ahí encontramos a un caballero. ¡Oh, tampoco se lleva eso! Tampoco se lleva eso de ser un caballero, de defender a la mujer. ¡Oh, tampoco se lleva eso! No se lleva nada. No se lleva nada. Pero
Aquí este caballero, este hombre, defendió a las mujeres. ¿Y qué forma? Porque al final ellos pudieron sacar del agua. Hermanos, hay momentos en el que tenemos que defender. Y hay momentos en que hay causas que defender. Y hay momentos en el que nuestro mismo Dios nos defiende a nosotros. Mira lo que dice en Jeremías, en el capítulo 15. Jeremías, capítulo 15, 20-21. Jeremías, capítulo 15, versículo 20 y 21. Dice así. Bueno, versículo 19. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Me encanta. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Aquí el Señor está diciendo a Jeremías, Jeremías, no te preocupes, tú haz lo que yo te mando. No te preocupes, tú no andes en la filosofía de ellos. Anda rectamente, anda como tú sabes que yo te he mandado. Van a pelear contra ti, van a intentar acabar contigo. Pero Jeremías, no te van a vencer, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, encontramos que Dios nos defiende? ¿Cuántas veces Dios nos defiende en el trabajo? Dios nos defiende en casa, Dios nos defiende en la iglesia, Dios nos defiende en la familia, en momentos que no sabemos muy bien y encontramos que Dios nos ha defendido. Nosotros no somos capaces de defendernos, pero Dios, en su bondad, en su misericordia, nos defiende. Dios defendió a Jeremías, como te defiende a ti, como me defiende a mí, como defiende a su pueblo. Siempre Dios es el gran defensor, el que defiende siempre a su pueblo. Mira lo que dice en el Salmo 82, versículo 3 y 4. Salmo 82, versículo 3 y 4. Dice, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. Fijaros que la Escritura nos dice que Dios nos defiende, igual que defendió a Jeremías. Y aquí dice, defender al débil. Este es un imperativo, este es un mandato. Aquí está dando una orden. Y Dios está diciendo, defender al débil, defender al huérfano, hacer justicia al afligido, al menesteroso, a lo que tienen necesidad. Hermanos, hay cosas, hay momentos en nuestra vida que no podemos mirar para otro lado. Hay momentos en nuestra vida, somos una generación cobardica. Hace unos pocos días vi en televisión, en el telediario, no recuerdo en qué cadena, que estaban atracando a un turista en Barcelona, estaban sacando el móvil y le estaban pegando en una calle, y estaba pasando a la gente y nadie hizo nada. Nadie hizo nada. El turista decía la noticia que estaba un poco el hombre, estaba un poco mareado y los dos delincuentes pues se aprovecharon de que estaba mareado para pegarle y para sacarle el móvil, la ropa y el dinero que tenía. Pero es que pasaba la gente, era una calle solitaria, pero pasaba de vez en cuando personas y no hicieron nada. Lo que sí hicieron fue grabarlo. Eso sí, nos encanta grabar, nos encanta. Estás jugando y te estás grabando. Deja el móvil del agua, hombre, y sácalo del agua, no grave. Estamos en un mundo loco perdido, en donde es más importante la imagen que sacar a la persona del agua, o de una vía de tren, o de una casa que se está incendiando, estamos grabando, y después lo ponemos en la tele. Estamos en una sociedad cobarde, y yo lo entiendo. Te defiende y te pega. Tú sales a defender a alguien y a lo mejor te lleva 3 meses en el hospital, y tú dices, yo no lo hago más. ¿Para qué sale? ¿Para qué vaya? Y el primero que nos dice, tú vas a tu casa y tú, ¿qué te ha pasado? ¿No? Pero ¿qué ha pasado? No, que había un hombre de mujer que estaba pegando y he defendido. Y mira, pues no lo hagas más, no lo hagas más. O sea, es así, estamos así, en una situación en la que tenemos miedo. Pero el Señor nos dice, defender al débil,
defender al huérfano, defendamos a los niños, defendamos a las mujeres, defendamos a las mujeres maltratadas, defendamos a las mujeres que se trafican con ellas como esclavos sexuales, defendamos a las personas que no tienen derechos, defendamos a los inmigrantes que los tratan mal, defendamos la injusticia, defendamos las cosas que no están bien. Si nos callamos nosotros, que somos el pueblo de Dios, si no hacemos nosotros nada, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Claro, el espiritual de turno podrá levantar la mano, podrá decir, momento, podemos orar. Y yo te diré, amén, podemos orar. Pero dile a una mujer que le está pegando un hombre, ponte al lado de él y diga, yo estoy orando por ti, yo estoy orando por ti. Díselo a esta mujer, yo estoy orando por ti. Lo que tienes que hacer es separar al monstruo que le está pegando. Y entiendo que es peligroso, y entiendo que es difícil, y entiendo que quizás ni yo mismo lo haga. Estamos en una sociedad caótica, incluso con el móvil, ¿no? Pero, estamos en una sociedad en la que pasa esto, tenemos miedo de nuestros niños. Es interesante lo que ha dicho antes Joti, yo ese dato no lo sabía, que muchos inmigrantes vienen y lo que quieren ver en España es educación, sanidad y seguridad. Es interesante, yo no había caído nunca en eso. Porque hay gente que a las 2 de la mañana, al menos en otro país, pues, como dice, por un móvil lo atracan o le pegan un tiro. Y aquí, nosotros, los españoles, los que estamos aquí, tenemos la impresión de que estamos inseguros. Pues imaginaros que hay gente que viene. Por eso yo nunca había caído en esto, es verdad. Hay gente que viene para sentirse seguros. Defendamos la injusticia por lo justo. Defendamos lo incorrecto por lo correcto. Defendamos lo que está mal por el bien. Defendamos a la gente necesitada, sin miedo. Y hagamos las cosas como el Señor nos enseña, porque hay luchas en las que no podemos estar, pero hay otras luchas en las que sí debemos estar. Y pelear por las injusticias y por las cosas que están mal, que tratan a la gente mal. Aquí encontramos como Moisés defendió a estas 7 mujeres y las defendió de tal manera que mirad lo que después ocurre. Dice versículo 18, y volviéndose ellas a Reuel su padre, les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamarle para que coma. Es interesante cómo estas mujeres llegan allí, se van, llegan a su casa y el padre les dice, quédate aquí, pronto que vas a hoy. Nada, que hemos tenido un problema. Había los de siempre que han venido a sacar agua y había un hombre allí que nos ha defendido. Y el padre dice, ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese hombre? Le dice, le pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde habéis dejado a ese hombre? Llamarle para que coma. ¿Dónde está? Esa es una buena pregunta, ¿Dónde está el héroe? ¿Dónde está el que os ha defendido? ¿Dónde está? Me recuerda a nuestro Dios. Me recuerda a nuestro Dios cuando estaba con Adán y Eva y le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando Adán había pecado y Adán se escondió como si no supiese Dios dónde estaba. Se escondió y Dios está ahí y está diciendo, ¿dónde estás? Y Adán ahí calladito, ¿dónde estás? Y Dios sabiendo dónde estaba. Me recuerda también cuando los magos vinieron a buscar a Jesús en Belén y dice, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y estaban preguntando, ¿dónde está? Me recuerda también aquel momento en el que Jesús resucita y está María Magdalena y no se da cuenta que es Jesús resucitado y se cree que es el hortelano y le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Esa es una buena pregunta para analizar y para meditar en cada uno de nosotros. ¿Dónde estás en esta tarde? ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Dónde estás en tu relación con Dios? ¿Dónde estás en tu vida interior? ¿Dónde estás en tu relación con la familia? ¿Dónde estás contigo mismo, contigo misma? ¿Dónde estás? ¿En qué situación te encuentras? ¿Estás en un pozo tranquilamente bebiendo agua? ¿Estás en un desierto?
estás en un momento que las emociones, los sentimientos van para allá, para arriba, para abajo, para arriba, en algo que tú no puedes controlar. Estás en un momento de depresión, estás en un momento en que no entiendes lo que está pasando en tu vida, estás en un momento en el que te preguntas mil preguntas, mil cosas y no tienes respuesta. Estás en un momento en que ya no tienes ganas de luchar, ganas de continuar, donde lo único que quieres es quedarte en tu casa. ¿Dónde estás en esta tarde? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde están tus responsabilidades? ¿Dónde están tu amor, tu pasión? ¿Dónde estás? Porque dependiendo de la respuesta que hagamos a esa pregunta, así será nuestra vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y este hombre, Reuel, este hombre sinceramente se preocupa por aquel que ha salvado a sus hijas, aquel que ha podido sacar agua, que ha podido dar de beber al ganado, y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué no lo habéis traído? Llamadle para que coma. La típica hospitalidad de aquella época. ¿Dónde está para que coma? Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Es interesante. Van a por él, lo traen. Como sabéis, vivían en grandes tiendas de campaña, como llamamos hoy tienda de campaña. Ese era el estilo de vida, en grandes tiendas. Llega a la tienda con sus comodidades, y se queda allí. Allí se va a quedar. Él no lo sabe todavía, Moisés no lo sabe todavía, pero se va a quedar 40 años, mucho tiempo, se va a quedar 40 años allí. Y le ofrecen hospitalidad, le dan de comer, y poco a poco pues va surgiendo una amistad entre el padre de estas muchachas y Moisés. Y hay una historia también, como suele ocurrir estas cosas. Hay una historia en que Moisés pues, se fija en una muchachita, la muchachita se fija en Moisés, y el padre dice, venga, puedo casar. Y ahí pues hay esa historia de amor. Y fijaros que dice que Moisés convino a morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Séfora significa pajarillo. Qué nombre, ¿verdad? Séfora significa pajarillo, ave. Me encanta, me encanta. Ya me gustaba el nombre de Séfora, pero cuando a veces te gustan los nombres y después tú ves lo que significan los nombres y dices, no lo pongo ni en pintura, porque los nombres no... Pero Séfora es un nombre, oye, bonito, simpático, pajarillo. Gersón, ¿sabéis qué significa Gersón? Forastero, forastero. Ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Allí estaba Moisés, había llegado a aquella tierra, había hecho un montón de kilómetros, va a estar durante 40 años allí, pero él sabe que no es de allí. Él ha estado 40 años en Egipto. Él está 40 años, ha estado acostumbrado a las cosas más bellas, a las cosas más lujosas, ha estado acostumbrado a lo mejor. Él era extranjero, él estaba en el palacio, donde yo dormía, los mejores cocineros, los mejores platos, los mejores sirvientes, el desierto. Y duermo en el suelo, no cómodo, pero duermo en el suelo, no hay sirviente, salgo a la calle, ni nada más que hay tierra, desierto, animales por allí, vacas por aquí, ovejas. ¡Qué genial! Allí me servían, aquí no me sirve nadie. Desierto, estoy aquí. Soy forastero. Moisés se consideraba un forastero en tierra de Madián. Mirad lo que dice en Hebreos, en el capítulo 11, y con esto voy a terminar. Hebreos, capítulo 11, versículos 9 y 10. Hebreos, capítulo 11, versículo 9 y 10. Dice así, Hebreos 11, versículo 9 en adelante,
Dice: por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también Eud, y a ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fijaos, hermanos y hermanas, que Moisés se encontraba, era Gersón, forastero, le puso a su hijo Gersón: soy forastero aquí. Lo que no sabía Moisés es que se iba a ser forastero en esa tierra, en Madián, pero también iba a ser forastero en el desierto, y que también iba a ser forastero durante el resto de su vida, porque al final lo que Moisés entendió era: esta no es mi patria, ni Egipto ni el desierto, esta no es mi patria. Y en ese momento Moisés llega al entendimiento que está buscando su verdadera patria. No era la tierra de Canaán, no era el desierto ni la tierra de Canaán, era otra tierra, era otro sitio, era otro lugar. Y aquí, tanto él como los otros que leemos aquí, se encontraban y se experimentaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, y anhelaban una mejor, anhelaban la patria celestial. Llega un momento en la vida de Moisés que él, ese forastero, es que pone a su hijo forastero, que realmente él se considera forastero en este mundo y de este mundo, y realmente lo que él quiere es su auténtica patria. Hermanos y hermanas, nosotros somos españoles, todos los que estamos aquí. Cuando hablo de español, no me refiero solamente a los que nacieron de aquí, sino a los que se consideran también de aquí, porque somos de donde nacemos, pero también somos de donde tomamos la decisión de vivir. Y eso es una bendición, el poder tomar la decisión de vivir en un sitio voluntariamente, libremente y porque quiero. Aquí tenemos hermanos que son de otros países y son españoles. ¿Quién no le va a decir a Miguel o a su esposa o a su hija que no son españoles? Son españoles por los cuatro costados. ¿Quién le va a decir a Lara que no es española? Es española por los cuatro costados. Lo único que le falta a Lara es contar chistes, ya está. Bueno, y algunos. ¿Quién le va a decir a la gente? Porque somos del país que elegimos vivir. Pero no somos españoles tampoco. Somos españoles y no somos españoles. Somos españoles porque hemos nacido aquí, nos hemos criado aquí, tenemos nuestra familia, etcétera, 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 etcétera. Pero tú y yo somos más alto, peregrinos, y nuestro destino, nuestra Canaán celestial está esperando, nos está esperando, de cada tribu, de cada lengua, como dice también Apocalipsis, nos está esperando, porque vamos en nuestro caminar hacia la eternidad, hacia el sitio que Dios nos ha provisto, hacia esa tierra que anhelamos todos. Eso es algo hermosísimo, hermano. Hermosísimo, que estamos esperando la tierra que de verdad nos pertenece. Hoy te he comentado en esta tarde, te he comentado que todo pecado tiene sus consecuencias. Te he dicho que Moisés tuvo sus consecuencias. Cuando mató al egipcio, tuvo sus consecuencias y tuvo que escapar. Y cuando escapó llegó a la tierra de Madián. Y te he dicho que lo primero que hace cuando llega allí después de tantos kilómetros es sentarse. Por fin. Y se sienta al lado del pozo de Belén. Y se sienta al lado de un pozo. Y te he comentado que la Biblia nos habla también de muchos pozos. Te he puesto el ejemplo del pozo de Belén, aquel agua fresquita que quería beber David y que no permitió beber porque sus amigos se habían jugado la vida. Te he comentado el pozo de la fidelidad. Te he comentado también que Moisés los defendió a estas mujeres.
Te he comentado que Dios nos defiende a nosotros y te he comentado que nosotros también tenemos que aprender a defender a los necesitados, a los que están pasando mal, etc. Te he comentado una pregunta que lo hace el padre de las muchachas, pero bueno, ¿dónde está? ¿Por qué no lo habéis traído? ¿Dónde está este hombre que nos ha salvado, que nos ha defendido? Y te he comentado por último que se casó y tuvo una hija. Y te he comentado un hijo, perdón, madre que yo también. Y tuvo un hijo. Te he comentado que Sefra significa pajarillo, ave. Y te he comentado que Gersón significa forastero. Y te he dicho en esta tarde que somos forasteros, hermano. Somos forasteros. Gracias a Dios por donde nos ha puesto, pero gracias a Dios por donde vamos a estar. Por donde vamos a estar. Por la ciudad celestial en la que vamos a estar. Que Dios nos ayude a vivir estas cosas que hemos visto hoy y a poner nuestros ojos en nuestra patria celestial. Amén. Amén. Si alguien quiere orar.